Hola, mi amigo querido. Una vez más comienzo haciendo algunas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitas de salvación? El otro día, conversando con alguien en el avión, me preguntaba, ¿pero de qué me va a salvar Jesús? En realidad, ¿por qué el ser humano tenía que morir? ¿Qué había hecho? Otra pregunta parecida, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Para salvarte. ¿Para salvarte de qué? Al fin de cuentas, ¿cuál es el valor de la justificación por la fe? ¿Qué es justificación por la fe? Bueno, para entender todas estas preguntas y saber cuál es el valor de la justificación por la fe, es necesario primero entender la triste realidad de la condición espiritual del ser humano natural. Pablo es enfático al declarar en Romanos capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la más triste de las verdades. Es una realidad cruel, pesimista puede parecer, pero es la más pura de las verdades. El hombre está perdido. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, del carácter de Jesucristo. No hay un hombre o mujer en este mundo que pueda decir que es bueno. Es posible que logre hacer cosas buenas, pero no es bueno. Y te digo una cosa, personas malas también pueden hacer cosas buenas. Pero lo que Pablo dice es que desde la entrada del pecado a este mundo, todos somos interiormente malos. Lo que importa no es lo que nosotros o las otras personas piensen a nuestro respecto. Lo que realmente importa es la manera como Dios nos ve. A Él no podemos engañarle. Delante de Dios no podemos fingir ni aparentar. Él nos ve como lo que realmente somos. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más ocultos. Delante de Dios nadie se puede esconder. Y entonces, delante de esta triste realidad, todos estaríamos irremediablemente perdidos si no fuese por el poder salvador del Evangelio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Voy a detenerme aquí a comentar lo que Pablo quiere decir en estos versículos y voy a pedir que el texto quede en la pantalla. Pablo empieza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra poder en el griego original es la palabra dinamis, que da origen a nuestra palabra dinamita. El Evangelio es dinamita de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo ese poder? ¿Para qué toda esa dinamita? Para salvar al ser humano de la triste situación, de la triste realidad en la que se encuentra. El virus del pecado ha invadido todo su cuerpo. El ser humano puede muchas veces fingir que es bueno, puede hacer cosas buenas delante de las otras personas, pero no puede lavar su corazón, no puede lavar su mente. Y Dios dice, aunque te laves con lejía, tu pecado está delante de mí. Tú puedes parecer bueno para los otros, pero para mí no. Yo conozco tu triste realidad. Ahora, el pecado es como una arena movediza. El ser humano quiere salir, intenta salir, pero cuanto más intenta salir, más se hunde. Entonces necesita el poder, la dinamita del Evangelio. ¿Qué cosa es Evangelio? Originalmente, en el idioma griego, Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que nos trae Dios a través del Evangelio?
Es la buena noticia de que aunque tú estás en la arena movediza del pecado, hundiéndote cada vez más y más y más, y solo te espera la muerte en la profundidad de la arena, hay poder, hay dinamita de Dios para sacarte de esa arena movediza, para sacarte de la situación del pecado en la que te encuentras. El texto sigue diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Esto es interesante. Ese poder de Dios para salvarte no le sirve a todos, le sirve solo a los que creen, a todo aquel que cree. El problema de hoy es que el ser humano le cree a todo el mundo. Cree lo que le dicen. El otro día yo recibí un email que decía que me habían dejado una herencia de 230,000 euros y que necesitaban el número de mi cuenta corriente para depositar el dinero. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hay ese tipo de emails? Porque hay gente que cree. Porque la gente le cree a todo el mundo. Pero cuando se trata de creerle a Dios, no, ahí quieren pruebas, ahí quieren llevar a Dios al laboratorio, ahí no pueden entender que la salvación sea tan fácil. Sin embargo, la salvación es únicamente por la fe, es por creer. Tienes que confiar, no te queda otro camino. Y esa salvación es para los que creen, sin importar la nacionalidad, el estado social ni nada. Dice en primer lugar para los judíos y también para los que no son. Y sigue diciendo, porque en el Evangelio, en la buena noticia que Dios te trae, se revela la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios. Porque el hombre es pecador, no hay nada bueno en él, pero en Dios hay justicia. Ahora, la buena noticia que el Evangelio te trae es que esa justicia de Dios te puede ser entregada a ti, si crees, si confías. Pero esa justicia será tuya de principio a fin únicamente por la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Veremos lo que comenzamos diciendo en la introducción. Todos hemos pecado. No hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busque el bien. Isaías declara que desde la cabeza hasta los pies todo en nosotros es llaga podrida. Más adelante dice que todos nos apartamos de Dios como ovejas. Cada uno escogió su propio camino. Eso está en el capítulo 53. Ahora, en Isaías 1, 2 al 4, encontramos un lamento de dolor de Dios. Dice, así dice el Señor, ustedes, los cielos oigan y tu tierra escucha. Ahora viene el lamento. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Pecado, se han separado de mí, se han apartado de mí, han pecado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. Esta es la triste situación del ser humano. Y te das cuenta que aquí no se habla solo de la gente que nunca ha conocido a Dios. Se habla también del pueblo de Dios, de gente que está en la iglesia de Dios. Porque el pueblo de Israel no era gente que no conocía a Dios. El pueblo de Israel era gente que estaba todos los sábados en la iglesia adorando a Dios. Y sin embargo Dios los describe de manera triste. Dice, hasta el buey, hasta la bestia conoce el camino que lo lleva a su corral. Pero mi pueblo no entiende. Y Pablo remata este pensamiento en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 24, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Esto no es gente atea, gente que no cree en la Biblia, no. Es gente que injustamente retiene la verdad. Quiere decir, tiene la verdad en sus manos, pero no la vive. Vuelvo a leer el texto. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa
pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Queridos, después de estos versículos, Pablo, a seguir, describe la situación del hombre moderno, y es un cuadro completamente triste. Por lo tanto, hasta aquí tenemos dos pensamientos claves. Primero, el hombre está perdido. Segundo, aunque está completamente perdido, no está definitivamente perdido. Hay esperanza, pero él tiene que creer, él tiene que confiar. Y esa esperanza está en el poder de Dios. El hombre no puede, pero Dios sí puede. Hay esperanza para el que cree en el poder de Dios. La buena nueva del Evangelio es que aunque el hombre naturalmente no puede salvarse, Dios tiene poder suficiente para sacarlo de la arena movediza del pecado. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio y veremos aquí que la situación del ser humano sigue empeorando a pesar de todos los progresos de la ciencia y de la tecnología. Porque hubo un tiempo en la historia en que la gente, los hombres de ciencia, al descubrirse la tecnología, los filósofos decían que estamos entrando a una nueva era, a una época en que el ser humano sería bueno, y la Biblia decía todo lo contrario. La ciencia, la tecnología, no ha mejorado al ser humano, lo ha vuelto un pecador más sofisticado. El problema básico es que el ser humano insiste en sacar a Dios de su vida, quiere sustituirlo por la ciencia, por la tecnología, por la filosofía, pero insiste en sacar a Dios de su vida. Por eso Pablo continúa diciendo en Romanos 1, 28 al 31 lo siguiente: y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, mira esta expresión, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, sacaron a Dios de su vida. Entonces Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Pues la mente depravada hace cosas que no convienen. ¿Y por qué la mente del hombre se depravó? Porque quiso sacar a Dios de su vida. Sigue diciendo el texto: están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordiosos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible manera de describir al ser humano! Vamos ahora a la cuarta parte del estudio de esta semana. Enfatizaremos aquí una vez más el hecho de que los pecadores que Pablo describe no son solo los pecadores que no conocen a Dios, que están afuera en el mundo, en aquello que nosotros llamamos mundo. Los pecadores que Pablo describe son también los de dentro, están dentro de la iglesia. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3, dicen: por tanto, tú que juzgas a los otros. ¿Quién es el que juzga a los otros? Aquel que está en la iglesia, que piensa que porque va el sábado a la iglesia es mejor que aquellos que no tienen a Dios allá afuera en el mundo. Ahora Pablo viene a ellos, al pueblo de Israel de aquellos días, y les dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. ¿Cómo que las mismas cosas? Sí, porque ellos tal vez allá afuera lo hacen explícitamente. Y los que estamos en la iglesia de Dios, tal vez nos sentimos tentados a hacer las mismas cosas, pero sin que nadie nos vea. Y Pablo sigue diciendo:
Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciña a la verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Ahora, mi querido, Pablo no está condenando aquí al miembro de iglesia. Lo que está queriendo es que el miembro de iglesia, el cristiano, el que tiene la palabra de Dios, ese ser humano se pare un poco en la vida y comience a pensar. No es solo lo que hago, es también lo que pienso, es lo que siento. Pecado no es una cosa de acción. El pecado nace en la mente, en los pensamientos, en las ideas, en los sentimientos. Tú puedes aparentar las acciones para los otros que te ven, pero delante de Dios, Él conoce tus pensamientos. En ese sentido, todos estamos nivelados delante de Dios porque todos somos pecadores necesitados de la gracia maravillosa de Cristo. Cuando tú reconoces tu situación y vas a Dios y le dices, Señor, soy malo, ¿puedes hacer algo por mí? Entonces la mano poderosa de Dios toca tu vida y va comenzando a limpiar tu mente, tus sentimientos, tu corazón, y te va preparando para disfrutar de la vida plena en Cristo, de la vida victoriosa en Cristo. Llegamos al fin del estudio de esta semana hablando del arrepentimiento y el Evangelio. Leamos Romanos 2, 4 al 6. Dice, ¿no te das cuenta que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? El instrumento que Dios tiene para hacerte ver tu realidad y hacerte sentir la necesidad de abandonar el pecado, eso es arrepentimiento. Pero el instrumento que Dios tiene para eso es su amor, es su benignidad. Dios te ama. Así pecador como eres, Dios te ama. Eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. A veces herido por el pecado te sientes solo, abandonado, te sientes un hipócrita. El otro día un hermano me decía, pastor, tengo vergüenza de entrar a la iglesia. Tengo vergüenza de cantar con mi boca inmunda himnos sagrados. Soy pecador, estoy perdido. Para mí no hay solución, para mí no hay esperanza. Pero yo te digo esta mañana, claro que hay esperanza. Sucio, malo, pecador, inmundo, como te puedas sentir, eres precioso a los ojos de Dios. Y Pablo dice que es su amor el instrumento que te llevará al arrepentimiento. Vuelvo a leer el texto, ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, quiere decir que si no aceptas ese amor de Dios, vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí hay otra idea extraordinaria implícita. Cuando el arrepentimiento, el amor te lleva al arrepentimiento y tú te arrepientes y reconoces tu estado de pecaminosidad y pides perdón a Dios, Dios te perdona, te justifica, te declara limpio, puro, pero no te deja ahí, sino que ahora Él te ayuda, Él vive en ti y vive sus grandes obras de victoria. Por lo tanto, no hay justificación sin santificación, no hay perdón sin obediencia. Dios te perdona, pero al mismo tiempo te da la capacidad de andar en sus caminos, de obedecer su ley. La ley condena al pecador que no quiere arrepentirse, pero la ley es un privilegio, es un placer para el pecador arrepentido que recibe el poder de Dios, el dinamis de Dios, la dinamita de Dios, no solo para salir de la arena movediza del pecado, sino para andar en los caminos de victoria, de obediencia de Dios. Que Dios te bendiga.